Hola, buenas noches. Bueno, contarles un poco del día de hoy. Hoy, como que se me está descarrilando el horario. Hace varios días que no me despierto temprano eh, por los preparativos para el viaje del gato, que tuve que hacer más trámites de ese tema. Y con el hecho de que cada vez estoy escribiendo más tarde y más tarde y más tarde. Así que bueno, en vez de quedarme a escribir hasta las 3 de la mañana, como pensaba hacer, voy a simplemente intentar eh, volver al punto cero y poder mañana despertarme temprano, escribir y hacer las cositas que tengo que hacer. Mañana tengo que ir al banco a retirar los dólares y hacer un último trámite de mi gatito. Y también me junto con mis amigos también. Antes todo esto, antes de entrar a trabajar a las 10. Mi idea hoy también es pedirme el ensayo, así salgo temprano. Y quiero ir temprano también al gym. Todos estos son planes de aquí a que sucedan de esta manera. Bueno, esperemos que sí. ¿Qué más decir? Bueno, quería contarles un poco de lo que leí. Todavía no he terminado, pero es muy, muy lindo. Bueno, Stephen King divide el libro este On Writing en dos, en dos, como dos módulos. Uno es donde cuenta su historia y otro donde, no sé si la palabra es enseñar a escribir, porque no es eso, sino que da su punto de vista sobre cómo escribir mejor, a su modo de ver, ¿no? Eh, y bueno, eh, contarles un poco de eso. Me llaman mucho la atención las historias que él usa. ¿No? Él no cuenta toda su historia, pero cuenta como con cómo se enamoró y conoció a su esposa. Cuenta cuando estaba escribiendo Carrie, que fue su primera novela que tuvo éxito, pero también cuenta eh, todo su pasado, más bien tendiendo a pobre, y bueno, las dificultades que sufrió a medida que, bueno, escribía mucho él también, mucho antes de esto, de Carrie, escribía para revistas deportivas, para lo que pudiera escribir, incluso en la cuenta sobre episodios eh, en su adolescencia y en su niñez, como escritor, ¿no? Eh, pero bueno, es muy interesante cómo fue su evolución. Estoy intentando recordar alguna anécdota. Bueno, él dice que se enamoró de Tabitha, su, su, su mujer, después de escucharla leer un poema que ella había, o sea, de escucharla recitar un poema que ella misma había escrito sobre un oso. Ahora no me acuerdo del poema, eh, pero como que ese poema es una alegoría de las personas, o sea, del ser humano. Y bueno, y eso le fascinó. También me llama la atención cómo es su soporte, fue su soporte moral cuando, bueno, cayó en el alcoholismo, o sea, al punto de que casi le arruina la vida, y ella logró ayudarlo a salir, ¿no? No es que o sea, fue voluntad de él, ¿no? Salir, pero requirió la ayuda indispensable de ella y su apoyo para poderlo sacar de ahí, de ese estado. Él también tuvo problemas no sé si lo puedo decir en YouTube, pero bueno, con las drogas también. eh, y, y bueno, y muchas idas y vueltas con porque él usaba el cigarrillo, el alcohol y las drogas como para ponerse en estado
en un estado que le permitiera escribir. Y también habla del proceso de como que desmistificarse, o sea, de dejar de pensar que eso era totalmente necesario para escribir. Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, él dice, hay dos tipos claros de escritores, eh, por si no conocían. Uno es el plotter y uno es el pantser. Plotter es el que plotea todo, el que hace el plot, el argumento de antemano. Es como que el que orquesta, el arquitecto, hace toda la historia primero en su cabeza, la escribe, la planea y después recién ahí escribe. Ese es el plotter. Eh, y el otro es el pantser. ¿Por qué pantser? Porque right by the seats of its pants. His pants. Sería como que escribe según lo que le dicten sus pantalones, algo así. Me gustaría buscarlo para no decir guasadas, pero es como algo así. Es como a donde te lleven, donde te lleve la historia, digamos. También se llama Discovery Writer o Gardener. O sea, el que descubre la historia, la va haciendo crecer, no la orquesta, no la crea de antemano y después la escribe, sino que a medida que escribe va entendiendo la historia y entendiendo los personajes. Y bueno, Stephen King es un famoso pantser, o sea, es un famoso discovery writer. O sea que escribe por lo que va descubriendo a medida que escribe sus personajes y la historia en sí. Tal vez hay gente que le llame la atención, ¿no? Que esa diferencia esté tan marcada, porque está muy marcada en los, o sea, entre los escritores. O sea, tiende a ser más de uno o más del otro. No digo que no haya cosas entre medio o rangos, pero es como que están bastante delineados uno y otro. Por ejemplo, J.K. Rowling es conocida por ser plotter. Ella planea todo, y después con ese plan muy exquisitamente y detallado empieza a escribir y se basa en todo eso. Otro que es un plotter famoso es Sanderson, Brandon Sanderson. Y... voy a poner en silencio. ¿Y qué más? A ver, Panzers tenemos... ¿qué otro Panzer conocido? Hay varios, pero ahora no se me está ocurriendo. Los plotters tienden a ser más famosos. Ay, no, dije una guasada, pero... quiero decir, tienden a haber más plotters famosos que discovery writers famosos, porque los que hacen escritura de descubrimiento es más difícil que generen sagas, vamos a decirlo así. Muy difícil que generen sagas porque no tienen un argumento a largo plazo, ¿no? Es como que van viendo a ver qué onda y cuando se cierra digamos, la idea, cierran el libro ahí. Entonces por eso los libros de Stephen King, por ejemplo, son standalones, o sea, son como es un libro y no hay, por ejemplo, The Green Mile 1, 2 y 3, o por ejemplo The Dark, hay varios. Creo que uno de los pocos que ploteó fue It, pero ploteó y medio que no, una cosa así. Pero sí, es muy difícil generar una saga, o sea, muchos libros, si vos no planeás. Es como, porque no hay cosas del libro 1 que van a influir en la 7, en el 8 y así. Y si no planeas, no puedes hacer ese tipo de cosas.
cosas que, por ejemplo, el que escribió ¿cómo es? George Martin, bueno, el de los de Game of Thrones, ese obviamente es un plotter. Estoy casi seguro. Vamos a buscarlo porque George Martin es plotter. Sí, vamos a buscarlo porque me interesa saber. No, miren. Bueno, me corrigió la IA. En el caso de este señor, el de Juego de Tronos, es un Panzer, realmente. Aunque escribe historias muy largas. Así que, bueno, uno se equivoca. Pero sí es cierto que es más difícil crear. O sea, más difícil. Por ejemplo, incluso a él le resulta más difícil les resultó más difícil cerrar la historia de Juego de Tronos justamente porque no la tenía planeada de antemano, la va descubriendo a medida que la va escribiendo. Eso sí me acuerdo, que le costaba cerrarla, pero no me acordaba si era Plotter o Panzer. O sea, este señor lo va descubriendo. Y en este libro, en el que estoy leyendo, me fui un poco al pingo. En el libro este de On Writing, habla mucho de las herramientas del escritor, de qué cosas hay que tener muy en cuenta a la hora de sentarse a escribir. También cuántas veces hay que hacer como el primer borrador, lo que él hace, digamos. El primer borrador, segundo borrador y un pulido, digamos. Y él dice que en el primer borrador, o sea, la primera vez que uno se lanza a escribir, tiene que escribir con la puerta cerrada. En el sentido de que no tiene que dejarse influenciar por factores externos o personas que digamos, influyan en el trabajo. Eso quiere decir que no hay que preguntarle a los demás sobre esa obra, ni dejar que lo lean tampoco. Quizás sí fragmentos al público, pero bueno, él dice que no hay que, tiene que haber una barrera completamente, sobre todo en el primer orador, una barrera completa, y no debe pasar nada fuera de esa habitación en el que nosotros somos libres de explorar ese mundo en el que estamos creando, ¿no? También habla de algo muy interesante, que es que los personajes adquieren redondez, adquieren profundidad a medida que la trama avanza. Al principio solamente está la situación y es como que el propio autor, si sos Panzer, como lo es Stephen King, él va conociendo a los personajes a medida que va escribiendo. No tiene claro exactamente ni a dónde va a ir la historia, ni cómo son los personajes, o sea, cómo son sus personalidades. Y es interesante que él, a medida que va haciendo todo ese proceso, entiende mejor su historia, y hay algo también muy lindo de cómo describe la forma en que una historia se descubre, o a su modo de ver, ¿no? Y lo compara con un fósil que está en la tierra y que uno de a poco va sacándolo de la tierra con cuidado, ¿no? Para que no se rompa. Y compara las herramientas con herramientas para sacar justamente ese fósil de la tierra. Y para hacerlo uno tiene que ir con cierto cuidado. Por supuesto que, él dice, por supuesto que vos podés agarrar tipo un hacha y el martillo y sacarlo todo, pero al hacer así hay cosas que se pierden, ¿no? Y eso dice Stephen King que es hacer plotting, que es plotear,
es empezar por el argumento. Como que el empezar por el argumento de algún modo mata parte de la historia. Eso es lo que dice. Y para él es una historia mucho más menos, menos profunda, menos cuidada, menos significativa, quizá para él, ¿no? Esto todo es perspectiva de él. Quizás otros autores usan ese proceso de descubrimiento, pero armando el ploteo, ¿no? Eso quizá es... Pero sí se entiende la idea de que a medida que va escribiendo la historia se va como revelando al autor y no es que está ya revelada desde el principio. Y él dice que, bueno, hay otras herramientas más pequeñas como... ay, no me sale... ¿Vieron esos que usan los excavadores? Que son como... tienen muchas herramientas, desde chiquititas a más grandes, martillitos chiquititos, como es escobas, como para ir limpiando la mugre, cinceles chiquititos. Y ahí van sacando, ahí dice Stephen King, vos vas sacando con cuidado el fósil y viendo cómo se va, qué es lo que hay ahí, porque vos no sabes si lo que está ahí abajo es algo muy grande, un fósil enorme o algo muy chiquito, y vos como que tenés que dejar que la historia te vaya diciendo. Es muy loco, ¿no? Pero yo siento un poco que la sensación es esa también. Yo al descubrir, al ir escribiendo, hay cosas que voy entendiendo de los personajes, de la historia y bueno, de los temas, de qué trata realmente, profundamente la historia, a medida que voy escribiendo. Yo al principio no conocía a las 7 hijas del duque, o sea, no sabía quién eran, sino marqué a ciertos arquetipos, y después a medida que se iban desarrollando las cosas iba entendiendo cómo eran las personalidades de cada una, y a medida que se enfrentaban a cosas iba entendiendo sus personalidades también y cómo reaccionaban a ciertas situaciones y no a otras, ¿no? Y muy interesante, muy interesante todo esto. ¿Qué más les puedo contar? Todavía no lo he terminado, pero o sea, la parte esta de escritura la había leído ya antes. En su momento había salteado toda la parte de la historia de Stephen y había saltado directamente a lo de escritura, pero es re linda la parte de la historia. Yo no me esperaba que fuera tan linda. Habla de, bueno, la primera vez que firmó el contrato de Carrie, que él ganó en ese momento $200.000 quedaron para él. En realidad la firma por ese contrato de Carrie fue de $400.000, pero bueno, la mitad se quedó, digamos, el agente, no sé si la gente o la... Bueno, el tema es que él recibió 200.000. No me acuerdo bien exactamente los detalles, pero bueno, un numerazo para su primer contrato, y bueno, y ahí despegó su carrera, ¿no? Como escritor. Y en realidad él estaba a punto de tirar esa historia. O sea, escribió lo que le vino y lo arrugó y lo tiró. Y bueno, y su esposa lo agarró y lo leyó y le dijo, mirá que acá tenés algo copado, que esto puede hay algo acá. Y en el libro él dice, sí, algo, como una carrera entera, dice, como toda mi carrera, él dice. Claro, porque eso realmente, o sea, sin ese momento, su carrera no hubiera despegado como escritor, es muy interesante. O por lo menos no tan abruptamente, no tan heavy, porque Carrie lo catapultó, ¿no? A la fama. ¿Qué más contarles? Bueno, es un lindo libro, un libro, yo diría, maravilloso, por su forma de abordar, es su forma, ¿no? Es su forma de abordar la escritura y cómo
cómo te lo cuenta, y cómo te aconseja de qué cosas te pueden servir, más allá de si uno comparta esa visión de Plotter, Panzer, etc. Sí, nos transmite su visión, y obviamente que de eso se puede ganar mucho. De hecho, yo estoy ganando mucho de eso, de reexplorar esa forma. Y creo que yo soy Panzer. Yo intenté en su momento, yo antes ya he escrito bastante, pero nunca he publicado nada. Y bueno, ahora mi idea es publicar, en el caso de la epopeya, publicar. Y yo he probado ser plotter, y no me funciona por la misma razón justamente que dice Stephen King, y es que los personajes tienden a ser más planos, porque están forzados, es como si estuvieran atrapados a tener que decidir ciertas cosas o hacer ciertas cosas que a veces el personaje en sí no, no es lo que haría el personaje, ¿no? Y si uno ya sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que tiene que hacer ese personaje, es como que impide también que esa forma en que el personaje se desarrolla sea orgánica. Y eso es lo que más estresa Stephen, a la hora de escribir. Es como que lo que más importa es la sinceridad, dice él. Que uno sea sincero con lo que esa persona haría en esa situación, y que eso es claro si uno está conectado con conocer ese personaje y con lo que está pasando en esa historia en ese momento. Él dice, con eso vos ya sabes, vos si te internás en ese momento podés realmente atravesar la historia y ver cómo sigue. Bueno, eso es todo. Hoy, como dije, no escribí. Mi idea es hoy no escribí, y ayer sí escribí, anteayer no. Como que estoy en una vorágine así por el tema de que se me descarrilaron todos los horarios, y mi idea es volver otra vez a mi centro, y, o sea, despertarme tempranito y qué sé yo, todas las cosas. El tema es que estoy preparando todo para irme a Uruguay próximamente, y me voy a llevar a mi gatito. Y bueno, ya había contado todo el bardo que fueron de papeles, y hay más papeles porque tengo que sacar el CBI, que es un papelito con el que una vez presentados los papeles te dan esa libreta, no sé qué miércoles, que con eso el gato puede viajar a Uruguay. Y bueno, y ahí voy a tener mis vacaciones a partir del 12 de julio y hasta el 21. Y bueno, ahí voy a tener tiempo de sobra para estar más tranquilo y escribir más y entrenar más y leer más. Así que bueno, gracias por ver y hasta la próxima.